Hola, hola, buen día. Mi nombre es Luis Alberto Delgado Luna. Soy estudiante en la licenciatura en Enseñanza de las Artes por la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos. El día de hoy te traigo el tema del México virreinal, independiente, revolucionario, posrevolucionario y la evolución de la educación en la historia de México. Después de la conquista y construida la nueva ciudad de Hernán Cortés sobre la ciudad antigua de Tenochtitlán, inicia el periodo conocido como la colonia o virreinato. Esta época de la historia en México dura 300 años, de 1521 a 1821, y es de importancia inmensa para entender el México actual. Bueno, pero ¿quiénes eran los encargados de la educación durante esta época? Eran los frailes, puesto que buscaban la conversión de los indios por medio de la catequesis y expansión de las misiones. ¿A quiénes educaban? Bueno, a criollos y peninsulares, pero también se buscaban que los indios fuesen un sector que recibiera educación, ya que constituían un mayor porcentaje en la población. El tipo de educación que recibía la gente indígena era principalmente religiosa, puesto que evangelizar a los naturales era la idea primordial. En este se le imponían nuevas costumbres o buenas costumbres. También diferenciaban a los cristianos de los que se consideraban gente salvaje. Es por ello que la doctrina cristiana era la mayor autoridad de ámbito educativo durante esta época. ¿Qué papel constituían las artes durante el virreinato en el proceso educativo? Bueno, en realidad no se mencionaron restricciones para la enseñanza en la música, y también dependía mucho del gusto, necesidades y capacidades de los religiosos. Estos los obligaban a trabajar en oficios como la pintura, el bordado y la alfarería. Ahora entraremos en la etapa del México independiente. El México independiente es el nombre del periodo comprendido entre 1821, después de la consumación de la independencia de México, hasta 1854, cuando comienza el periodo caracterizado por las leyes de reforma y el liberalismo. Una de las principales preocupaciones del presidente Guadalupe Victoria en cuanto a la educación del pueblo mexicano derivaba en que deseaba conservar el legado patrimonial impulsando la educación. Es por ello que en 1822 la Compañía Lancasteriana se estableció en la Ciudad de México con el objetivo de fomentar la educación y disminuir los índices de analfabetismo. En 1824, dicha compañía se transformó en la Dirección General de Instrucción Primaria, pero solo hasta 1845, cuando éste dejó de estar a cargo de la Dirección General de Instrucción. Los pueblos indígenas tenían acceso a la educación. Se fundó la Asociación Filantrópica con el fin de promover la educación primaria ante las clases más pobres. Se crearon 3 instituciones particulares, 2 conventos y el Sol, la escuela de la Compañía Lancasteriana, y su enseñanza era mutua. Además, se crearon 3 instituciones particulares, los 2 conventos y la enseñanza era mutua. A partir de la Constitución de 1824, la educación empieza a ser un instrumento de Estado. En 1830, Lucas Alamán se hace cargo de los asuntos educativos y determina que el sistema educativo de enseñanza mutua no era el correcto, y en 1833 propone una reforma liberal que proponía la supresión de la Iglesia en el Estado. En 1833, Antonio López de Santa Anna, ante las minucias de adquirir el poder junto con el vicepresidente Valentín Gómez Farías, cerraron la venerable universidad que no brindaba clases. También cerraron el Colegio Mayor de Sarita María de Todos los Santos. La educación superior fue retomada de modo que se ofreciera
una sola carrera, eliminando la repetición de cursos. Maximiliano, sin embargo, introdujo las tareas escolares a elaborar en casa, las calificaciones mensuales y exámenes escritos al final de cada año cursado. La legislación de este segundo imperio invitó a los padres a participar más estrechamente en la educación. Además, fomentaban la buena conducta, la aptitud para la enseñanza y el conocimiento perfecto de la materia a impartir por parte de los docentes. El papel de las mujeres en el ámbito educativo durante esta época era que estaban más centradas en sostener a sus familias con oficios como costureras, lavanderas, sirvientas, y las que podían recibir educación era en los conventos. La idea de permitir a una mujer instruirse pasada la pubertad era muy criticada, puesto que chocaba con las buenas costumbres de la época. ¿Qué impacto tuvo la educación artística durante la época del México independiente? Gracias a las reformas se planteó un museo de arte, antigüedades e historia nacional. México empezó a producir hombres con vastos conocimientos, políticos comprendidos, periodistas aguerridos y músicos inspirados. Periodo de la historia de México durante el cual el poder en México estuvo bajo el control del militar oaxaqueño Porfirio Díaz entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. Muchos autores afirman que la escuela porfiriana era democrática, es decir, que en un mismo salón se encontraban todas las clases sociales y generalmente contaba con excelentes maestros, aunque no siempre con los métodos adecuados. México formaba un territorio de contrastes. La unidad política que logró Porfirio Díaz se traducía en una unidad educativa en el sentido de que una instrucción básica uniforme uniría a todos los mexicanos y desaparecería la anarquía mental prevaleciente en épocas anteriores. Porfirio Díaz afirmaba que si todos los mexicanos aprenden lo mismo, tenderán a actuar de la misma manera. En la Ley de Instrucción Obligatoria de 1888, la cual fue aprobada hasta 1891 y regida en 1982, dividía la instrucción primaria en elemental, que consistía en cursar los primeros 4 años, y superior, que consiste en cursar 2 años más. Indica que la escuela era gratuita y que ésta tenía que ser responsabilidad del Estado, y prohibía la religión en poder para impartirla. La educación se encontraba dividida en preescolar, primaria normal, preparatoria y profesional. Estaba regida por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, con Justo Sierra como secretario nombrado por Porfirio Díaz en todos los territorios del país. Dicha institución tenía bajo su cargo todos los territorios del país, la instrucción primaria, normal, preparatoria y profesional, además de algunas academias y sociedades científicas como el Instituto Patológico Nacional, propiedad literaria, dramática y artística, las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos e históricos, la administración de teatros que dependieran de gobierno federal. Para 1910, como parte de los festejos por el centenario del inicio de la lucha por la independencia, Porfirio Díaz creó la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque el proyecto fue encabezado por Justo Sierra, quien pretendía esto desde hace décadas atrás. También incluyó la Escuela Nacional Preparatoria dentro del proyecto universitario. Durante la época del Porfiriato, el arte fue muy beneficiado, empezando desde la literatura hasta la pintura, ya que muchas influencias traídas de Europa, especialmente de Francia, fueron empleadas por muchos artistas, escritores, escultores, pintores, músicos y demás en el arte mexicano del ya mencionado periodo de nuestra historia. La literatura fue el arte y el campo cultural con mayor avance durante el Porfiriato.
Fue durante el afrancesamiento de la capital cuando los teatros fueron uno de los espectáculos más sobresalientes. Su público no solo eran las clases altas, sino que también había funciones al aire libre para el público en general. Entre los géneros más destacados se encuentra la sátira política y social, con personajes comunes del folclore mexicano como aguador, pícaro, policía, la indígena y el político. Gran parte de la cultura de ese tiempo tenía sus orígenes en el periodo novohispano, tal como los juegos de azar, con los dados, diferentes tipos de juegos de cartas, peleas de gallo e incluso las corridas de toro y peleas de gallos. Fue también durante este periodo que el circo tuvo un gran auge en la población, así como en el cine. Durante la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. En esta época nos encontramos con muchos exponentes importantes en la educación, como Nemesio García Naranjo, que puso fin al carácter positivista de la Escuela Nacional Preparatoria, socavado ya por el ateísmo, e intentó abrirla a todas las corrientes de pensamiento moderno. Carranza, sin embargo, apoyó la educación técnica e incorporó nuevas escuelas profesionales, como la Facultad de Ciencias Químicas y la Escuela de Altos Estudios. Transitó de impartir cursos en idiomas extranjeros a una selecta minoría en sus primeros años, a formar maestros de todos los niveles para las diversas instituciones del país. José Vasconcelos remodeló escuelas y fundó centros escolares con el corazón de colonias populares, pero brilló más la construcción o renovación de sus majestuosos edificios. Plutarco Elías Calles impulsó un gobierno de leyes e instituciones, y puso mayor acento en la educación como un pilar del programa económico nacionalista y de desarrollo rural. Se comprometió a extender la educación rural multiplicando escuelas. Buscó civilizar a los indígenas. Moisés Sáenz, subsecretario de Educación por casi 10 años, había sido discípulo del creador de la pedagogía de John Dewey. Este tradució los ideales del régimen de unir estudio y trabajo, de despojar a la enseñanza de su carácter verbalista y fomentar actividades manuales y corporales que mostraran la importancia de la cooperación en el mejoramiento de la colectividad. También hubo grandes exponentes como Jaime Torres Bodet y Ávila Camacho. Uno de los cambios en el sistema educativo que revolucionó el país fue el artículo 3 de la nueva Constitución de 1917, en el cual dictaba que la educación elemental debería ser oficial, laica y gratuita. Esta también la declaró obligatoria. El artículo 3 definió que la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza elemental y superior que se imparta en los establecimientos oficiales. Ninguna corporación religiosa o ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las primarias particulares solo podrán establecerse sujetando a la vigilancia oficial. La educación escolar debería moldar un nuevo hombre, sano, diligente y moral, y homogeneizar hábitos y costumbres en bien de la unidad nacional. Sin embargo, hubieron muchas problemáticas educativas durante estos años, entre ellas la obra de José Vasconcelos, pues pasó como incomprendida. Su campaña de alfabetización despertó desconfianza y causó indiferencia en quienes deberían ser alfabetizados. La difusión de los clásicos fue objeto de burlas. Varios de los murales fueron destruidos o dañados porque se consideraban poco estéticos. Los maestros rurales estaban pocos preparados para esas tareas. El 20% no había estudiado más allá del cuarto año.
El 50% había terminado su educación primaria y aproximadamente el 8% había visitado una escuela normal o cursado en ella 1 o 2 años. El aprendizaje forzoso del español, la prohibición oficial del uso de dialectos en el salón de clase y las humillaciones y castigos que sufrieron los infractores fueron otros motivos de resistencia a la escuela. En la capital, los teatros, cines, salones, plazas públicas, mercados, jardines y parques se transformaron en centros de alfabetización y de actividades educativas y culturales redentoras. Los artistas impartieron clases en las escuelas primarias, organizaron coros, bailables, enseñaron a dibujar en el método Best Mauer, que rescataba los 7 elementos primarios del arte mexicano. El secretario Pedro Enríquez Ureña apoyó a Diego Rivera en su creatividad, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y varios más, quienes en sus murales en edificios públicos como la Escuela Nacional Preparatoria y la Secretaría de Educación Pública dejaron testimonio de las luchas del pueblo y contribuyeron a la creación de un espíritu nacionalista. Las escuelas de pintura al aire libre se acercaron al pueblo y formaron artistas que lucharon por una sociedad más justa. Y por último, hablaremos sobre cómo era la situación de la educación en México en el periodo postrevolucionario. En esta época se crearon instituciones educativas como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio, el Consejo de Contenidos y Métodos Educativos y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y 18 centros de estudio de mar. Uno de los principales personajes que impulsó la educación del país durante la Revolución Mexicana fue José Vasconcelos. Este trataba de enfocar las políticas educativas a estudiantes de diferentes niveles educativos y zonas como indígenas y rurales. Esto impactó de manera positiva en un fenómeno de globalización en nuestro país en el ámbito educativo. Uno de los retos que se confrontaron fue la escasez de recursos. Esto obligó a racionalizar el gasto y buscar nuevos caminos para elevar la calidad educativa, aumentar la eficiencia terminal, combatir la deserción, vincular la educación a bienes y servicios y lograr mayor coherencia en los programas y convicciones de la simple alfabetización. Debido al rezago y deserción en las zonas indígenas, el INEA amplió el sistema de educación abierta a primaria, secundaria y capacitación para el trabajo. Publicó 12 textos con un método que combatía la memorización y fomentaba la actitud crítica y el autodidactismo. Debido al agudo rezago, se decidió promover la lectura y escritura de la lengua materna, solo después de proceder a la castellanización, para lo cual se publicaron textos en 40 lenguas indígenas. De la Madrid en ese entonces conocía a fondo la situación y se convenció de la necesidad de hacer sacrificios dolorosos para preparar al país para una creciente globalización. Por eso no pudo revertir la estatización de la banca. El presidente adelgazó el aparato estatal y firmó un convenio con el Fondo Monetario Internacional para obtener una prórroga y créditos con que reestructurar la deuda con los 784 bancos internacionales acreedores. La crisis económica y la globalización que habían obligado al gobierno de la Madrid a modificar el rumbo del país con una mayor apertura a los mercados externos para favorecer la competitividad de los productos mexicanos provocó el quiebre de empresas desarrolladas al amparo del proteccionismo. Y esto es todo por este libro. Estas son las fuentes que se ocupó para toda la recopilación de esta presentación. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna duda, no olvides ponerlo en la caja de comentarios.